98.7, donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11 Radio Stream. ¿Qué tal? Bienvenidos todos un jueves más. Aquí nos encontramos para mover el avispero en torno a lo que es el agro y la industria. Mi nombre es Rocío Corrales y los vamos a estar acompañando una hora de programa en este programa que se llama Moviendo el Avispero. Javier Werner me acompaña. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Rocío? ¿Cómo le va? ¡Qué frío! Sí, estamos así como que... Se vino el invierno con todo. Llegó julio y julio llegó con frío. Sí, incluso está nevando en algunas partes del país. Impresionante. Sí, realmente con mucho frío. Todavía no había llegado una ola polar como esta, como la que tenemos actualmente, con temperaturas que realmente se hacen sentir un clima verdaderamente gélido, con un viento helado que parece traspasar toda ropa que uno se coloque como para tratar de protegerse del mismo. Así que bueno, hay que pasar estas jornadas que van a ser de frío intenso. Por suerte hoy con sol, algunas jornadas también que se avecinan según se pronostica con sol, pero seguramente en las próximas jornadas con mañanas en las cuales las heladas van a hacer blanquear nuestros campos. Así es, va a haber que abrigarse muchísimo mañana para salir de casa. También el fin de semana hay que salir poco. Sí, el domingo pronostican particularmente bastante fresco, también con un poco de nubosidad, así que eso también va a hacer que se sienta más el frío. Así que bueno, linda jornada para quedarse en casa, prepararse al mate y compartir con nosotros esta hora que tenemos por delante. Así es, y en ese sentido uno de los temas que vamos a estar tratando hoy es en invierno. ¿Tenemos que comer más? ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué necesita nuestro cuerpo para sobrevivir a tanto frío? Así que vamos a estar hablando con una nutricionista que nos va a desarrollar un poquito este tema. Sí, también vamos a tratar... Quizás estamos en la época de mayor consumo de cítricos, también con la producción en su máximo esplendor, pero con problemas económicos como siempre traen aparejado últimamente esta producción tan característica de algunos departamentos de nuestra zona, como la zona de Chajarí y de Concordia. Así que vamos a estar hablando también con referentes para que nos expliquen un poco cómo es la situación que atraviesa, que en algunos casos hace incluso que, según hemos leído por ahí, ni siquiera les convenga cosechar la fruta que está en la planta porque se les paga menos de lo que cuesta sacarla. Así que bueno, también vamos a abordar este tema. Más allá de lo que nosotros pagamos, lo que ellos reciben es infinitamente inferior, así que bueno, esto va a quedar para la segunda parte de nuestro programa. Así es, vamos a estar dialogando con el vicepresidente de la Federación de Citrus de Entre Ríos, tema que ya veníamos tocando en el programa y bueno, por supuesto tenemos que darle continuidad, y asimismo por el Día Internacional de la Conservación del Suelo que se conmemora este 7 de julio, vamos a estar dialogando con el ingeniero agrónomo Víctor Beit para un poco que nos desarrolle este tema de la conservación del suelo en la provincia. Decía usted, Víctor Beit, le vamos a dar rápidamente la bienvenida, ya lo tenemos en comunicación, así es, vamos a ir aprovechando el tiempo para ir desarrollando este tema. Víctor, buenas tardes, bienvenido una vez más a Moviendo el Avispero. Hola, gurises, ¿cómo están? Buenas tardes, y bueno, acá en esta tarde tratando de buscar algún reparito porque al aire libre está complicado. El vientito del sur se hace sentir. Tal cual. ¿Dónde estás, Víctor, vos, para ubicarnos? En la zona centro de Entre Ríos, en este preciso momento estoy en un paraje llamado Guardamonte. Bien. Una zona muy característica allí también por la producción de miel y toda una producción sustentable de esa zona. Sí, tal cual, todo lo que abarca, digamos, esta zona de Maciá, Durazno y demás, es muy representativo. Bueno, de hecho tenemos la capital de la miel, digamos, acá a pocos kilómetros, así que sí, toda esta zona es muy importante.
Bien, Víctor, te convocamos una vez más para hablar de lo que es la conservación del suelo. Viendo, decía Rocío, la semana próxima se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Y en principio, danos un panorama de cuál es la situación de los suelos hoy en la provincia de Entre Ríos, precisamente en cuanto a esto, en cuanto a erosión, a degradación. ¿Cómo calificarías hoy este panorama? No, bueno, puntualmente hablando de lo que es el tema de conservación de suelo, definitivamente que la provincia de Entre Ríos tiene mucha historia justamente en lo que es el tema del trabajo para justamente prevenir la erosión hídrica, que es uno de los principales factores que degradan los suelos vertisoles, que son tan característicos de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Allá por los años 80, donde se empezó a hacer un gran trabajo, la verdad que hubo muchos pioneros en ese momento, en conjunto con la provincia, que bueno, incluso tuvimos una ley y demás, pero bueno, con los años como que no se ha, por así decirlo, no se ha seguido incentivando a capacitando. Recordemos que las generaciones, los productores se van renovando y demás, y yo por ahí lo que veo es que como que hubo un periodo ahí entre los años 2000, la década del 2000, década del 2010, como que se dejó pasar ese tema, se dejó olvidar un poco. Y bueno, lamentablemente hoy se están empezando a ver nuevamente, lamentablemente, grandes consecuencias de erosión hídrica y demás, inclusive muchos productores que están abandonando muchas prácticas que tienen que ver con el tema de la conservación de suelo, sin pensar justamente en el perjuicio que están teniendo ellos mismos por culpa de la erosión hídrica, que lamentablemente es el principal flagelo que tenemos sobre nuestro suelo, ¿no es cierto?, para su degradación. Las curvas de nivel o terrazas siguen siendo la principal solución a la erosión hídrica. ¿Han surgido nuevos métodos a implementar? Mirá, es muy buena tu pregunta, la verdad que realmente le agradezco. Allá por los años 80, principios de los años 90, lamentablemente era la única, te diría, era prácticamente la única herramienta que había, porque en esos momentos no existía lo que era la siembra directa, ¿no? Uh-huh. Entonces, las terrazas, las curvas a nivel, técnicamente hablando, eso se llama sistematización de suelo. Exacto. ¿Bien? La sistematización de suelo en esos años era la única herramienta. Por suerte, en tiempos más modernos ya contamos con otras herramientas también que, en combinación con la sistematización de suelo, lo que es la siembra directa, la rotación de cultivo, la intensificación del uso del suelo, la verdad que son herramientas que hoy son grandes aliadas justamente en evitar la degradación del suelo o digamos, potenciar la conservación del mismo, ¿no? ¿La erosión del suelo sigue siendo uno de los problemas más importantes o hay otros factores que preocupan? Hay otros factores que preocupan también, pero definitivamente que la erosión hídrica en los suelos de la provincia de Entre Ríos es el factor de mayor degradación, o sea, es por lejos el factor más importante, ¿no? Otro de los factores que también está empezando a verse muy marcadamente es la baja en el porcentaje de materia orgánica de los suelos, justamente debido a rotaciones indebidas y demás, que también la erosión hídrica colabora a eso, pero bueno, muchas veces está relacionado el tema de la baja de materia orgánica también con malas rotaciones, mala planificación de cultivo, y bueno, y también un mal uso, ¿no? Otro factor de degradación, también en menor medida todavía, es el tema de la compactación por el tránsito inadecuado de maquinarias en periodos de humedad y demás, que también contribuye un poco a lo que es la degradación de suelo, aunque Entre Ríos, como tiene suelos vertisoles, este tipo de suelos tiene un tipo de arcilla que se llama mormorillonita. La particularidad más grande que tiene este tipo de arcilla es que es una arcilla que se expande y se contrae en función al contenido de humedad del suelo, ¿no? Entonces, si bien tiene un montón de contras, pero una de las principales, una de las ventajas que tiene es que al tener periodo de sequía y de humedad, el suelo, por así decirlo, trabaja, y al trabajar justamente evita que se compacte en exceso, ¿no? Entonces, bueno, más o menos te diría que esa línea de 3 factores son lo más importante, pero
por lejos la erosión hídrica es el principal. Hubo un tiempo, un periodo, fue allí por los 90, si no me equivoco, donde hubo un gran auge de la soja. Esa especie de sojización en nuestra provincia que en los últimos tiempos se ha revertido un poco, ¿jugó en contra de la conservación del suelo? En realidad, ¿sabés qué? Lo que creo que jugó en contra no fue tanto el tema de la sojización, sino que fue el tema de que, es más, yo entiendo que vos lo referencias más a los años 90, si vos me permitiste lo traería un poquito más a la actualidad. ¿Sabés dónde para mí estuvo el clic? Fue cuando se abrió el tramo del puente Rosario Victoria, que eso facilitó y acercó la provincia a lo que es el Gran Rosario, a los puertos del Gran Rosario, y por ende también la llegada de lo que en la zona de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba se conocían como los famosos pools de siembra. Exacto. No sé si vos recordarás. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasaba? Venían con la tecnología que ellos aplicaban en esos otros lugares y querían aplicarla, esa misma tecnología la querían aplicar acá, cuando el manejo de nuestro suelo es totalmente distinto, justamente porque tiene formas distintas de trabajarse. Entonces, creo que lo que pasó es que esos nuevos jugadores que vinieron a trabajar la tierra y demás, cambiaron el uso del suelo, y eso hizo que se degradara muy rápido, ¿no? Hay un dicho que yo siempre tengo para poner en relevancia, podrá ser cuestionado, pero creo que dimensiona un poco el impacto y la diferencia que siempre quiero marcar, que es: yo en la zona de Pergamino, zona de los mejores suelos del país, tal vez para degradar un suelo o que se note la degradación de suelo, a mí me puede llevar 50 o 60 años de hacer mal las cosas. Cuando en un suelo vertisol, en 10 años tengo una caída de productividad de un 30-40% por hacer mal las cosas. O sea, la fragilidad de nuestro suelo no resiste malos manejos por mucho tiempo. Víctor, ¿y qué prácticas agrícolas ayudan a conservar el suelo y a mejorar su productividad a largo plazo? Bueno, primeramente, básicamente, lo que es una planificación de rotación de cultivo, dependiendo de la actividad a la que nos dediquemos, va a ser su diferencia, ¿no es cierto? Si estamos en la zona de San Salvador, donde todavía se hace mucho arroz y demás, seguramente la rotación de cultivo estará pensada para poder incluir a ese cultivo. Si estamos en una zona exclusivamente agrícola, sobre suelos vertisoles, lo que es la intensificación, o sea, que haya muchos cultivos en el año, inclusive con cultivos de cobertura, cultivos de servicio, que eviten que el suelo quede descubierto, que eviten que el impacto de la gota de la lluvia dé directamente sobre el suelo, que favorezca la infiltración de agua, que genere raíces en el suelo y que de esa forma pueda perforarlo biológicamente, una fertilización adecuada, básicamente para no hacer agricultura de minería en donde extraemos todos los nutrientes y se nos lleva la fertilidad química del suelo. Obviamente que esté acompañado con esa estrategia, y después lo que es la sistematización de suelo. Yo le diría que gran parte de los campos de la provincia, no voy a decir el 100% porque es verdad que hay ciertos campos que con buenos planteos de rotaciones, siembra directa, podemos disminuir muchísimo la erosión hídrica, pero yo me animaría a decirles que un 80-85% de los campos de la provincia sobre suelos vertisoles necesitan algún grado de sistematización también, ¿no? Entonces, combinando todas esas cuestiones, sistematización de suelo, una buena rotación de cultivo, el uso de cultivo de servicio, la siembra directa, obviamente, como principal aliado, como una herramienta muy buena para este propósito, lo que es el uso de cultivo de servicio, cultivo de cobertura, son estrategias que nos van a garantizar que no solamente frenemos la degradación del suelo, sino que empecemos a recuperar productividad en el futuro. ¿Y existe conciencia en los productores y también saben que es necesario invertir en esto de cara al futuro? Mirá, me encantaría ser muy categórico en esto. A grandes rasgos, en gran porcentaje, te diría que no, ¿está bien? Ahora, eso no quiere decir que no exista ninguno. O sea, existe un porcentaje de gente que se da cuenta que no puede seguir así, porque ve que la productividad de su campo va decayendo van pasando los años,
muchas veces no son, tenemos recambios generacionales, entonces tal vez la generación más antigua no entiende o no le entra en la cabeza el tema de cuidar el suelo, pero cuando agarran el mando las generaciones más jóvenes entienden que tienen que hacer cambios, ¿no? Y son ellos los que proponen un cambio de manejo y demás. Y después, bueno, lamentablemente también mucho está relacionado al tipo de uso de suelo. Recordemos que gran parte de la agricultura o mucho trabajo que se hace en el campo se hace sobre campo alquilado. Entonces es muy importante también que este tipo de mensajes lo entiendan los dueños de los campos y que el dueño del campo entienda de que no se puede desentender de cómo se está trabajando su suelo por más de que lo den alquiler a un tercero, ¿no? Así que bueno, en grandes rasgos, para responder a tu pregunta y para no irme por las ramas, todavía existe poca conciencia, pero hay un porcentaje de productores que entienden que tienen que cambiar el manejo y buscan asesoramiento, buscan integrarse, o sea, buscan asesorarse de los distintos temas, y también algún porcentaje menor de dueños de campos que alquilan los campos, que también les interese que se manejen correctamente, ¿no? ¿Y qué significa producir de manera sostenible en lo que es agronómico? Y básicamente significa de que no estamos degradando el recurso suelo principalmente, ¿no es cierto? Que no estamos degradando su potencial productivo que tiene naturalmente, lo cual, y en esto también tenemos que ser categóricos, ¿no? Ustedes piensen que la agricultura en Entre Ríos tiene más de 100 años, 120 años de existencia. Tenemos un cierto grado de deterioro general que hoy ya campos vírgenes en la provincia hace muchos años que no existen campos vírgenes, ¿no? Ustedes habrán visto muchas veces imágenes desde Monte, la zona del Chaco, de Formosa, Santiago del Estero. La realidad es que esa realidad que tal vez se vio hace 10 o 15 años atrás al norte de la Argentina, en Entre Ríos puntualmente, masivamente se vio allá por la década del 20, del 30, después en los años 60, 50. Bueno, la realidad es que hoy, a nivel de Entre Ríos, más allá que vos tengas algunos renovables, en algún momento la gran parte fue chacra, especialmente de lo que es del centro de Entre Ríos hacia el sur de Entre Ríos. Y bueno, sabemos que tenemos una degradación ya intrínseca del suelo que se provocó en todos esos años. Bueno, la idea ahora básicamente es evitar que se siga degradando y poder empezar a recuperarlos, ¿no? Víctor, para ir cerrando, te pedimos que le dejes un mensaje a los productores precisamente relacionado con esto, al Día de la Conservación del Suelo y a la necesidad que hay en torno a esto. No, bueno, el mensaje principal es el siguiente: tratar de sembrarles la semillita de la duda. Lo que tal vez el mensaje principal y más contundente sea: muchas veces los productores relacionan conservar el suelo con una pérdida de producción. Por algún motivo esas dos ideas son contrapuestas. O sea, si yo me dedico al cuidar del suelo, me va a ir mal económicamente. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y en la práctica no es así. El que se dedica a cuidar el suelo, especialmente suelos vertisoles, en el corto plazo empieza a ver los beneficios justamente de una mayor productividad. Entonces, tratar de generarles esa duda para que a través de al menos esto que yo les estoy diciendo, traten de buscar asesoramiento privado o asesoramiento público a través del INTA. En Entre Ríos tenemos excelentes profesionales en la actividad pública del INTA principalmente, que se dedican al tema de la conservación de suelo, así que hay muchísima información y muy buen nivel técnico. Quiero llevarle ese mensaje, que no piensen que conservar el suelo implica una pérdida de beneficio económico, sino todo lo contrario. Cuidar el suelo va de la mano de un mejor beneficio económico en el futuro. Víctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, siempre es un placer dialogar con vos y bueno, muy claro, detallado y trayendo claridad a lo que significa conservar el suelo hoy en la provincia de Entre Ríos. Espero haberlo logrado y bueno, a disposición siempre para ustedes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Ahí pasaba la palabra de Víctor Beck dando cuenta de lo que es la conservación del suelo en la provincia de Entre Ríos. Y vamos a dar vuelta a la página brevemente. Nos vamos a referir a una situación muy grata de la cual nos enteramos en la presente jornada. Un tema que estuvimos abordando el año pasado aquí en los estudios de Moviendo el Avispero. Estuvimos dialogando con los referentes de Cotapa.
que en ese momento estaban en la lucha, digamos, por quedarse finalmente con la empresa para que la cooperativa pase a manos de los trabajadores que tanto hicieron para recomponerla, para volver a ponerla en funcionamiento. Y hoy gratamente nos encontramos con un fallo judicial, de esos fallos judiciales que por ahí muchas veces no traen el mejor sabor, pero en este caso sí, en este caso trajo una verdadera alegría para los paranaenses, creo que para gran parte de la comunidad paranaense, para los entrerrianos en general, y es que Cotapa finalmente queda en manos de los trabajadores, de aquellos que le pusieron el hombro a esta cooperativa en momentos de verdadera crisis. Así es, una noticia que realmente nos puso muy contentos a todos. Estábamos trabajando hoy en la mañana en la producción del 11, los chicos de la redacción recibieron la noticia y la verdad que lo celebramos porque nosotros estuvimos dialogando aquí en este programa con el presidente Carlos Estradas, también estuvo Fabián Rusián, quien nos contó todo el trabajo que realizaban, también el hecho de recibir escuelas. ¿Y quién no ha crecido con Cotapa? ¿Quién no ha crecido tomando una leche de Cotapa? Y uno se interiorizó muchísimo en lo que era el proceso de los trabajadores para recuperar la empresa. Bueno, hoy finalmente ya es nuestra, decía el presidente de Cotapa, Carlos Estrada, ya es nuestra, así que estamos muy contentos con ellos y en ese sentido queremos compartir un fragmento de lo que fue aquella entrevista el año pasado cuando ellos tenían la esperanza de comprar la empresa. La vamos a compartir a través de nuestro Instagram, a ver si la tenemos por ahí para compartirlo lo que nos decían. No teníamos básicamente crédito. Me acuerdo que cuando arrancamos necesitábamos combustible, teníamos combustible, pero la anterior gestión no había pagado el combustible y el proveedor quería venir y sacarlo de la cisterna y llevárselo. Claro. Bueno, Carlos gestionando, qué sé yo, pudimos lograr de que nos traiga combustible previo a pago, digamos, pagarlo antes que venga y le íbamos pagando ese combustible que había por parte y llegamos al día de hoy que por ahí dice no tengo lugar, le llevo el combustible y después me lo pagan. Llegamos hasta ese punto, digamos. En poco tiempo, porque no es tanto tiempo, no son ni 3 años y... En muy poco hemos logrado esa confianza que no había camiones que venían, cobraban y después subían a la balanza y iban a descargarlo. Hasta ese punto llegamos. El cliente básicamente conocía los productos, eso fue algo positivo para nosotros, pero nos costó completar la línea. Básicamente empezamos nos andaba una máquina, no nos andaba el frío, entonces empezamos con productos como leche en polvo, después fuimos agregando productos a la línea hasta poder completar una góndola y ahí nos animamos a alquilar. En principio, en primer local lo tercerizamos con nuestros productos. Parte de esa extensa entrevista, lo tuvimos aquí en piso y dialogamos precisamente sobre lo que fueron las distintas etapas de esa lucha para volver a convertir a Cotapa en lo que fue, que es un símbolo de la producción en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Rescatamos este tramo porque tiene mucho que ver con lo que hace al recuperar la confianza. Eso de decir no podíamos conseguir el combustible y hoy nos traen materia prima, nos traen combustible que necesitamos y nos lo dejan si no tienen a dónde acapararlo, a dónde guardarlo los proveedores. Una cuestión que marca sin lugar a dudas lo que fue un antes y un después, un quiebre en la situación de esta cooperativa señera en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y bueno, que marca un poco lo que fue el inicio de un camino que fue muy duro, con, como ellos lo decían, quema de cubiertas en la calle, con el temor de perder esa fuente laboral, esa fuente de ingreso, no conseguir que nadie les provea ni siquiera la materia prima indispensable para volver a producir, y lo que fue gestionar, volver a intentar, volver a hablar con la gente, volver a conseguir esa confianza de los proveedores y después también de los consumidores para que vuelvan a creer en Cotapa, en esos productos que hoy por suerte vuelven a estar en muchas góndolas y con los locales que tiene la cooperativa de venta propia aquí en la ciudad de Paraná.
Así es, 45 son los trabajadores aproximadamente que integran la cooperativa, que trabajan todos los días y que la han sacado adelante, y esta resolución de la justicia pone en fin a más de 4 años de incertidumbre y permite que la empresa quede formalmente en manos de quienes la recuperaron y la sostuvieron tras su quiebra. Sí, queda todavía una instancia de apelación en la justicia que, según lo decía el propio presidente de Cotapa, es muy poco probable que se produzca, por lo cual este fallo se espera que finalmente quede firme. Fue en el plazo justo en el cual se vencía también el tiempo para que la cooperativa estuviera a cargo de las instalaciones. Eso pasó el 30 de junio, el 1 de julio sale el fallo, así que todo encajó perfectamente para que los trabajadores finalmente tengan un panorama de mayor certidumbre de aquí hacia el futuro en cuanto a lo que es a inversiones y a seguir recuperando y poniendo en pie lo que es esta cooperativa de la capital entrerriana. Así es, así que muy contentos por Cotapa, lo celebramos muchísimo y bueno, ahora pensando en lo que viene, porque también recorriendo lo que era esta entrevista, mirábamos, escuchábamos cuando Carlos nos decía queremos instalarnos en el parque industrial, queremos sacarnos más productos, sí. Así que ojalá así sea y sigan creciendo. Sí, tienen 4 años para hacer frente a los pagos que deberán realizar para cumplir con la propuesta que ellos hicieron a la justicia para que las instalaciones queden a su nombre. Falta poquito para la pausa, Rocío, con esta buena noticia. Le pido, si le parece, que nos reitere usted, que siempre los tiene ahí a mano, nuestras vías de comunicación. Así es, vamos a recordar nuestro WhatsApp 3434 56 78 15, nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook como @moviendoelavispero, allí siempre recibimos sus mensajes, sus buenos deseos, así que nos pueden seguir. A todos los que no nos han seguido, ahí Moviendo el Avispero nos puede dar su seguido. Bien, ahí está, y seguimos recepcionando sus mensajes como usted lo decía. Vamos a compartir entonces ahora una breve pausa. Tenemos 2 temas más importantes para desarrollar en el próximo bloque, así que la pausa y seguimos con más Moviendo el Avispero. Hace más de 70 años acompañamos al productor agropecuario. Hoy seguimos siendo tu cooperativa, como la de los comienzos, más grande y más cerca tuyo. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. El 11, Radio Stream, 98.7. Estamos en YouTube, @el11com. El 11 Radio. Informa. Noticias actualizadas cada 30 minutos. 16:59 minutos en la República Argentina. La temperatura en Paraná 9 grados 9 décimos. Sensación térmica 6 grados 9 décimos. Cielo algo nublado. El dólar mayorista extendió su racha alcista tras encadenar 3 ruedas consecutivas en alza con elevados volúmenes de negociación. El nuevo techo mensual de la banda cambiaria se estableció en 1.844,85 pesos para julio. Pese al avance de la divisa, el Banco Central evita la venta directa de reservas y prioriza mecanismos de intervención indirecta mediante la colocación de letras y contratos a futuro para moderar la presión. El sector comercial de Paraná y alrededores sufrió la pérdida de unos 500 puestos de trabajo en los últimos meses. Señalaron que es debido a una fuerte caída del consumo y el cierre de locales, principalmente en indumentaria y calzado. El secretario general del sindicato, Daniel Ruberto, advirtió que la suba de tarifas y el transporte diluyen los salarios y bajan las ventas, obligando a pequeños comercios a bajar sus persianas y despedir a sus empleados. Estamos mal, sí. Lo notamos, hemos perdido en el último tiempo, no le puedo precisar exactamente en cuántos años, pero meses, hemos perdido alrededor de 500 puestos de trabajo. Paraná y alrededores, fundamentalmente en el rubro, lo que se llama indumentaria y calzado, digamos. También está afectado artículos del hogar, en fin, toda esta historia. Ahora tiene un leve repunte porque bajó relativamente la carne, pero las carnicerías están en una situación mala también. Esto hace que la pequeña empresita que había lo que conocemos nosotros, cierre sus puertas y despida al trabajador.
La primera audiencia virtual por los despidos en Unión BAT concluyó sin avances. Durante el encuentro de conciliación obligatoria, la empresa alegó dificultades económicas por la competencia importada. Ante la falta de acuerdo, el sindicato químico propuso una reunión informal y directa con el directorio sin intermediación de abogados. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso una nueva convocatoria para el 15 de julio en Paraná. Mundial 2026, al término del primer tiempo en Los Ángeles, España derrota a Austria por 1-0 con gol de Mikel Oyarzabal. Los españoles impusieron su juego durante gran parte de la etapa inicial y tuvieron varias oportunidades para ampliar el marcador. El ganador de este encuentro jugará en octavos de final frente al vencedor del partido que jugarán las 20, Portugal y Croacia. Temperatura en Paraná 9 grados 9 décimos, sensación térmica 6 grados 9 décimos, humedad 40%, presión en hectopascales 1022,8, viento del sur a 25 kilómetros la hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo algo nublado sobre la capital provincial a las 17:02. Manténgase informado ingresando al portal de noticias el11.com. El 11 Radio Stream 98.7. Todas las voces. Todas las voces. El 11 Radio 98.7. El 11 Radio Stream FM 98.7. 98.7. Estamos en YouTube. El 11 Radio Stream. Seguinos. @el11com. @el11com. 98.7. Estábamos bastante fresco y que seguirá así de fresco, así que los invitamos a que nos sigan acompañando, ideal para el mate. Para el mate. Para el café, para el té. Sí, también le digo, es bastante tentador para las harinas estas bajas temperaturas. Para un buen guiso. También al mediodía. Sí, vos sabés que no estoy comiendo tantas cosas con tuco. Todavía no entré en esa yo. Ah, bueno, yo sí, esta es la época. La ensalada la dejamos para el verano. Dejamos para el verano. Sí. Ahora, guiso, locro, fideo. Locro, se viene el 9 de julio. Se viene un buen puchero, nos acota Sebastián ahí, nuestro operador, sí señor. La sopita. También, sí, ¿por qué no? Y también unas mandarinas al sol para ahí en la Resolana. Y mates de limón, todo eso junto. Sí, también mate de pomelo, ya lo hablamos una vez, el tema del mate de pomelo que a alguna gente le gusta. Yo prefiero el amargo nomás. Así que le quiero consultar, estamos en época de mundial. ¿Cómo viene con el pro de usted que es futbolero? Ayer de los 3 partidos pegué 2 resultados exactos y en uno me faltó uno para hacer 100% el pleno. Pegué el 3-2 de Bélgica, pegué también el 2-1 de Inglaterra, después le puse 3-0 a Estados Unidos y terminó ganando 2-0. Le faltó un gol más ahí a los compañeros del norte. Así que me dejaron manco ahí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno. Ahí vamos. Mañana juega Argentina, no vamos a hacer especulaciones porque este programa también se emite el día sábado y ya vamos a quedar un poquito desactualizado. No queremos mancarnos ni ser bufanes. Pero siempre con fe. Siempre con la bandera flameando en alto. Sí, más argentinos que nunca estamos. Sí, es algo que contagia y que siempre se da cuando el Mundial se realiza en invierno, siempre coincide con nuestras fechas patrias también. Así es. Que coincide con el 20 de junio. No fue así en Qatar porque por la cuestión del clima allí y demás, se hizo a fin de año, pero generalmente los mundiales son en esta época que coinciden con nuestro 20 de junio y con nuestro 9 de julio, que son nuestras fechas patrias. Ahí la productora nos hace señas que cómo es esto. Sí, generalmente los mundiales, salvo el pasado que fue en Qatar y que se jugó a fin de año, se juegan entre junio y julio.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar moviendo el avispero y vamos a dar cuenta de la situación que atraviesa la citricultura entrerriana. ¿Qué me cuenta? Atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Los productores aseguran que cobran entre 80 y 100 pesos por kilo, pero necesitarían triplicar este valor para sostener lo que es la actividad. Y en ese sentido vamos a dialogar ahora con Walter Silva Miller, quien es productor y es el vicepresidente de la Federación de Citrus de Entre Ríos. Ahí ya lo vemos, lo tenemos conectado. Walter, bienvenido a Moviendo el Avispero, muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio consultarle por qué la citricultura entrerriana atraviesa un momento delicado. Sí, bueno, este año en particular se viene dando una combinación de eventos y realidades económicas que hacen que la actividad esté pasando por un momento crítico. Yo también quiero dejar en claro que esto no es nuevo, esto ya lo hemos vivido en otras décadas. Si bien yo tengo 49 años, yo viví siempre en la quinta de familia, estoy vinculado a eso. La zona, yo soy de La Criolla, la zona de Concordia, el departamento Concordia, tuvo una evolución en cuanto a la citricultura que en la década del 90 tuvo una caída muy grande de la superficie plantada. Pasamos de más de 20.000 hectáreas a hoy tener entre 6 y 7.000 hectáreas, ¿no? La caída fue muy grande y fue una situación parecida a la de hoy, ¿no? Una realidad de bajos precios de venta, poca exportación, poco venta en la industria de jugo, y ha hecho el productor por ahí que no se adaptó, no invirtió en su momento en tecnología, en cuestiones que mejoran la rentabilidad de la actividad, quedaron en el camino. Y hoy se está dando esa realidad nuevamente, se la ve en todo el sector citrícola. Nuestra provincia, Entre Ríos, es una de las más importantes de nuestro país en la producción de cítricos dulces, mandarinas, naranjas. Somos los que proveemos a todo el país de esta fruta. Si bien Corrientes, el sur de Corrientes también tiene una producción importante, pero Entre Ríos es el formador de esto, ¿no? Es el que maneja, enmarca un poco la tendencia. Y bueno, poco la situación se da por dos puntas. O sea, por un lado tenemos una situación que es interesante de tener un año de alta producción, tener una muy buena campaña de producción, que por ahí viene con el antecedente del año pasado, que tuvimos una menor producción por cuestiones climáticas, de lluvias, de heladas, y este año como que la planta se recupera y produce un porcentaje más. Y eso se chocó con la realidad de la situación económica de nuestro país, que nosotros vendemos, diría, el 70-80% de la producción al mercado interno. Y bueno, ustedes saben cómo está la situación de las economías de las grandes ciudades, que son los consumidores importantes de nuestra fruta. Están pasando por un momento delicado. Entonces se dio esta combinación muy complicada, ¿no? Alta producción y baja demanda, bajo consumo, y hace que los precios estén por el suelo, como ustedes lo nombraban. Ahora, Walter, uno ve y siempre marca esta dicotomía: ¿por qué si a ustedes les pagan 80 o 100 pesos el kilo, aquí a pocos kilómetros, 300 o 400 kilómetros donde está la zona de producción, terminamos pagando como barato 2 kilos de mandarinas por 2.000 pesos? Llegamos a verlo hasta 1.500, 2.000. ¿Quién se queda con esa parte? Sí, esa es una realidad. Yo no queremos, desde el sector nosotros no culpamos a nadie, pero por ahí somos nosotros también culpables de no involucrarnos en la cadena comercial. La citricultura tiene un beneficio, tiene una cualidad de que genera mucho valor agregado. Desde que se produce una planta, desde que se planta la quinta, todos los trabajos que se hacen dentro de la quinta llevan mucha mano de obra. Después la cosecha. Esa fruta se cosecha, tiene que ir a un galpón de empaque. Ese galpón de empaque la procesa, la limpia, la lustra, la mejora, la embala. Esa fruta tiene que viajar a los mercados, va a un mercado concentrador, que es el que recibe toda esa producción, y los verduleros van a comprar, y el verdulero es el que llega al consumidor final. En esa cadena tenemos 3-4 manos que van duplicando prácticamente el valor de la fruta.
hay trabajos interesantes que por ahí habría que mostrar, pero la fruta, la verdad que es lo que menos vale dentro todo de ese valor, lo que vos estás diciendo, pagás 1.000 pesos el kilo de un cítrico y nosotros cobramos 80, 100, en lo mejor de los casos. Entonces vos decís, esos 900 pesos, ¿dónde quedan? En la mano de obra que hace los trabajos, en el material que se usa, el cajón, la caja, el flete, el intermediario, los verduleros, o sea, todos le van generando valor agregado. Pero por ahí lo que nosotros nos toca sufrir y sufrimos mucho es que nosotros somos los que producimos esa materia prima y no tenemos otra opción que venderla a esos precios. Por ahí un verdulero dice, bueno, el citro está caro, no lo compro banana y vendo banana. O sea, nunca va a perder. Pero el productor que esperó 20, 25 años en que su planta empiece a producir, no tiene otra opción que vender, ¿no? ¿Y cuál debería ser el valor de la fruta hoy en la quinta para que a ustedes les resulte redituable? Y bueno, por ahí un poco lo que ustedes hablaban. El costo hoy, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo en varias quintas y tengo mi propia producción. Hoy un costo de producción andamos en alrededor de 100 pesos el kilo. Más o menos, depende de la productividad del lote, de la variedad, de la edad, pero más o menos tenemos 100 pesos de costo de producción, donde el 50% prácticamente es mano de obra. El otro 50% es gastos de energía, combustibles, insumos, todo lo que ustedes saben que viene subiendo al ritmo de la inflación o los ritmos de las subas de valores internacionales. Y nosotros estamos vendiendo la fruta lo mismo que hace 3 años atrás. Entonces, la verdad que la ecuación no cierra por ningún lado. El problema de esto es que redunda, el productor lo va a vender a 100 pesos, salva los gastos, pero hay mucha gente por ahí que vive exclusivamente del citrus. En la campaña siguiente lo que va a hacer va a restringir, no le va a poner fertilizante, no va a podar, entonces eso hace que en la cadena que tengamos menos producción, menos calidad, y ese productor entra en un círculo que termina teniendo que abandonar la actividad y dedicándose a otra cosa, porque no puede hacer los trabajos que lleva. Entonces, si bien estamos vendiendo al valor de costo, esto se va a notar gravemente en la campaña siguiente, ¿no? Porque vamos a tener mucho menos producción y de menor calidad. Eso es el impacto que puede tener esta cuestión de precio, ¿no? Walter, ¿y qué ha pasado con los mercados de exportación de fruta fresca? Y bueno, nosotros, esa es una gran deuda que tiene el sector. Nosotros venimos de años, la citricultura entrerriana exportaba entre un 15 y 20% en su época de esplendor, un 15 o un 20% de la producción se exportaba. Y eso genera una atracción, un consumo de fruta hacia afuera que libera un poco el mercado interno y los precios se estabilizan un poco más. Y hace una entrada genuina de capitales, hay mayores inversiones. Y bueno, fuimos cayendo en las exportaciones por problemas arancelarios, problemas de enfermedades que nos dejan afuera de algunos mercados, pero principalmente por dejar gestiones políticas con los principales mercados, y eso nos ha dejado afuera de muchos mercados. Caímos a un piso histórico de llegar a exportar el 7-8% en la campaña, hace 2 campañas atrás. Hoy estamos en un proceso de recuperación, recuperando mercados. No podemos negar que hay un trabajo importante de la Cámara de Exportadores y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Entre Ríos para lograr abrir nuevos mercados, como es Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado muy interesante, que paga muy bien la fruta, y nosotros no podemos acceder por una barrera comercial, que es una cuestión política. Yo que estoy en la FECIER hace 7-8 años, se había empezado ese trabajo de apertura del mercado. Después, en el gobierno anterior, se desconectó todas las gestiones políticas y bueno, ahora es como que se retomó y nos están dando una mano para tratar de abrir esos mercados. No nos va a salvar, pero es una salida más por ahí para grandes empresas o el que tiene producción preparada como para exportar, como para descomprimir un poco esa sobreoferta que tenemos en el mercado local, que hoy yo le decía, la situación complicada es porque tenemos sobreoferta y bajo poder adquisitivo. Por lo menos trabajando en una punta, decir, bueno, la oferta la dividimos en otros mercados, hace que la rentabilidad vuelva a estar un poco más dentro de los carriles normales, ¿no? Nos decías hoy, para ir cerrando, que en su momento bajaron de 20.000 hectáreas a alrededor de 7.000.
¿Esto podría agudizarse más en los próximos años? ¿Y a qué se destinan los campos que hoy o en su momento fueron para la citricultura? ¿A qué se destinan luego? Bueno, mirá, la zona nuestra de Concordia, como te decía, fue justo el cambio que se dejó de hacer cítrico y creció muchísimo la actividad del arándano. En los 2000 creció muchísimo la plantación de arándano, pero acá en la zona llegamos a tener 2.000 hectáreas. Que se convirtieron quintas cítricas en arándano. Hoy el arándano está en una misma situación complicada de problemas de rentabilidad, la exportación es inviable con estos valores. Entonces, hoy la superficie con arándano cayó a 400 hectáreas más o menos. Hoy la actividad que viene creciendo en superficie es el cultivo de la nuez pecan. La nuez pecan, yo estoy trabajando en eso también porque es una alternativa a la citricultura, es un frutal más, estamos aprovechando los lugares, se complementa muy bien con el cítrico y la verdad que viene creciendo. Fíjense, es un cultivo que se destina más hoy le diría que el 60, el 70% se exporta y el 30-40 queda en el mercado interno. Y eso está dando un poco de oxígeno a los productores locales que no ven en la citricultura una alternativa, pero en estos otros cultivos están recuperando un poco de actividad. Yo creo que la citricultura no va a caer en nuestro departamento porque ya el productor que ha quedado está integrado con otras actividades, como le digo, pecan, forestación, tiene otras actividades. Pero sí el departamento Federación, la zona de Chajarí, Villa del Rosario, que son más de 30.000 hectáreas, están sintiendo muy fuerte esta crisis porque dependen prácticamente el 90% del citrus. No tienen otra actividad, son productores chicos que se dedican a esto y no tienen otra forma de subsistir. Entonces ahí es donde se está sintiendo muy fuerte esta realidad económica y como les decía, esto se va a ver en un año o dos. Si la actividad no se revierte la situación económica, va a haber muchos productores que van a salir de la actividad. Bien, Walter, ha sido muy claro con el panorama de la situación que están viviendo los productores. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y ante cualquier necesidad los micrófonos de Moviendo el Avispero están a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visibilizar esta realidad y bueno, los citricultores estamos acostumbrados a estas cuestiones, pero bueno, está bueno que se tome en cuenta, que se vea el trabajo, el impacto que tiene por ahí no consumirse una fruta. Nosotros estamos trabajando en campaña de promoción del consumo. Creemos que tenemos que mejorar el consumo de cítricos y es algo que ustedes nos brindan un apoyo muy importante. Así que a ustedes muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces pasaba así Walter Silva Müller, el vicepresidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, planteando la situación por la cual está atravesando el sector. Y bueno, uno desde este lado, viéndolo como consumidor, lo que ve es la gran diferencia de precios de 100 a 1000. Allí hay 900 pesos que quedan, que bueno, como él decía, hay otras cuestiones también que hacen al costo, al incremento de los costos, pero sin lugar a dudas esta sobreoferta y la falta de capacidad económica del consumidor para adquirir los productos también impacta en lo que es una de las principales producciones regionales que tiene la provincia de Entre Ríos, sobre todo, como decíamos, allí en la zona de Chajarí, en el departamento Federación en general, Concordia. Y una economía regional que mueve muchísimos trabajos allí en la zona de lo que Federación y Chajarí mencionaba. Bueno, si no es redituable la producción, el productor va a seguir tomando otro camino, pero la realidad es que son muchos trabajadores que también dependen de la producción y sería una lástima que se pierda esto para la provincia. Sí, sin duda, siempre se va poniendo el eje en estas cuestiones y bueno, siempre tratando, como se dice, el productor le va poniendo el lomo a la situación, tratando de salir adelante, de compensar de un lado o del otro para ir zafando de este tipo de situaciones y siempre esperando que el próximo año sea mejor. En este caso la buena es que hay una producción interesante, que las plantas han producido mucho, así que bueno, sí, un poco la producción compensa, pero no llega del todo a compensar esta falta de rédito en cuanto a lo que hace al precio. Damos vuelta nuevamente la página, ¿se le parece? Cambiamos de tema. Hoy hablábamos de lo que había que comer en esta época, qué convenía
por dónde teníamos que ir, nada mejor que consultar a un especialista. A un especialista, así es. Y en este caso está en conexión con nosotros Agostina de la Fuente. Ella es nutricionista y docente de la Facultad de Bromatología de la UNER, a quien le vamos a pedir consejos, a ver, saludables, de precios, cómo nos tenemos que alimentar en esta temporada. Agostina, no sé si estás ahí, y te vemos. Bienvenida a Moviendo el Avispero. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. La verdad es que el invierno por ahí nos propone algunos desafíos, ¿no? Venimos del verano, de comer por ahí comidas más frescas, con más verduras de hojas. Entonces, un poco es en eso lo que tenemos que pensar, ¿no? Por ahí no dejar de lado, sino que tratar de sumarlas en otras preparaciones. Entonces, de repente podemos enriquecer preparaciones que solemos hacer en el invierno, que siempre están, por ejemplo, la salsa, los guisos, las sopas. Entonces, ahí sumar las verduras de estación. Entonces, ahí podemos sumar brócolis, repollitos de Bruselas, zapallo, calabaza, batatas. Entonces, de esa manera vamos enriqueciendo nuestras preparaciones. Otros grupos de alimentos que son muy económicos y rendidores son las legumbres, ¿sí? Que las compramos y casi triplican su volumen al hidratarlas y cocinarlas, y son muy versátiles. Podemos hacer desde un guiso hasta un muffins dulce para un postre, un aderezo también. Así que iría por ese camino, ¿no? No desplazarla, sino que sumarla a los platos calientes. También otra variante para las ensaladas sería, por ejemplo, grillar ya sea una pera, una manzana, y sumarle hojas frescas o un cereal, por ejemplo un arroz. Entonces de repente no las sacamos, sino que las incorporamos de otra manera. También pueden sumarse frutos secos como maní, nueces. Entonces ahí le damos otra textura también y variedad a los platos. ¿Por qué es importante consumir frutas y verduras de estación? Bueno, primero porque son más económicas y tienen un potencial de nutrientes un poco mayor que por ahí si las consumimos por fuera de estación. Pero no hay que perder el foco en que es importante consumirlas durante todo el año. Son un grupo de alimentos muy valioso porque tienen grandes cantidades de nutrientes, de fibra, de agua. Entonces eso promueven nuestra salud. Entonces siempre es muy importante consumirlas. Entonces por ahí una recomendación es, en cuanto a las frutas, no colocarlas en la heladera, sino dejarla a la vista en el comedor o en la cocina. Entonces no van a estar tan frías al momento de consumirlas. Y también el agua, muy importante, y que no puede faltar todos los días. ¿Es verdad que en esta época del año el cuerpo necesita más carbohidratos o es un mito? Te diría que es un mito porque varía un poco la estación y quizás al hacer más frío nos invita a comer comidas más calientes, que por lo general van acompañadas de más carbohidratos, pero la realidad es que si bien los carbohidratos son importantes, también tenemos otros nutrientes que lo son. Entonces, bueno, por ahí las recomendaciones son particulares, pero bueno, son importantes consumirlos. No podemos clasificarlos a todos de la misma manera, sino que hay que hacer foco en aquellos que son complejos o que más bien traen fibra en su composición. Con eso me refiero, por ejemplo, a los cereales integrales, a los panes integrales. Entonces nos aportan también más saciedad a la hora de comerlos. Bueno, ahí justo está el kale, que es sí. Y bueno, justo hoy una amiga me preguntaba de cómo consumirlo. Porque lo que hago yo es, por ejemplo, lo pico muy muy finito y lo macero con aceite, condimentos, y luego se amasa. Entonces de esa manera la hoja se ablanda y queda espectacular para una ensalada que puede ser fría o tibia. Y si compraste mucha cantidad, por ejemplo, lo picás y lo guardás en el freezer. Entonces de esa manera después lo podés descongelar y lo llevas a una ensalada, a un relleno, se lo podés agregar a una salsa para decoración, queda espectacular. Agostina, y en esta época por ahí siempre mencionamos y charlamos
esto de las ganas de comer harina en invierno. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Porque por ahí no son tan buenas si todos los días nos comemos, no sé, un paquete de galletitas, o si vamos a la panadería y buscamos facturas. ¿Cuáles son las otras opciones que podemos buscar para merendar? Bien, bueno, por ahí la harina hay que también pensarla que uno no la come en conjunto con grandes cantidades de azúcar, de materia grasa, entonces por ahí el análisis es un poco más complejo, y al ser carbohidratos refinados no logran una saciedad, entonces de repente me puedo comer una docena de facturas y seguramente no me va a llenar, o sí por el gran volumen. Diferente si yo, por ejemplo, elijo cocinarlas o prepararlas, o elijo opciones integrales, ¿sí? Entonces eso me va a aportar mayor saciedad. También una cuestión a tener en cuenta es que si yo por ejemplo, preparo un budín o un bizcochuelo o lo que fuera, puedo sumar otro tipo de harinas, ¿sí? Siempre por ahí mezclada con la de trigo si quiero formar un gluten, pero puedo sumar harinas de legumbres, de pseudocereales, de otras semillas. Entonces aportamos otros nutrientes al cuerpo. Pero bueno, siempre que la elijamos tenemos que pensar en eso, ¿no? Por ahí elegir opciones integrales y combinarla con frutas, con frutos secos, con, por ejemplo, dips de legumbres. Entonces eso me va a aportar más nutrientes y bueno, eso es como pensándolo de bueno, ¿qué le estoy aportando a mi cuerpo para que funcione bien, ¿no? Aportar a nuestras defensas, al sistema inmunológico y a cuidar nuestra salud. Entonces, si lo pensamos desde ese lado, podemos hacer como una elección más consciente para pensar qué comer. Agostina, por último, mañana va a ser mucho frío y me quiero comer un guiso. ¿Qué me conviene? ¿De lentejas? ¿De fideos? ¿Con arroz? Sí, perfecto. Las legumbres son un gran aliado para este invierno, pero también es importante que estén a lo largo del año. Así que te recomiendo que hagas un guiso, que puede ser de arroz integral si te gusta. También vienen fideos de legumbres que son muy ricos y son similares a los de trigo. Y te sugiero que le sumes muchos colores de verduras. Los colores aportan diferentes nutrientes, entonces vas a tener como una comida muy nutritiva y calentita para el día. Agostina, muchísimas gracias por estos tips, por estos consejos para alimentarnos bien en invierno y teniendo en cuenta también la economía familiar. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Agostina de la Fuente. Ella es nutricionista y docente de la Facultad de Bromatología de la UNER, dándonos ahí algunos tips para alimentarnos en invierno. De arroz integral, te dijo. Guisito de arroz integral. Bueno, le voy a hacer caso. Me reía yo porque hice una cara cuando... No, está bien. Son los consejos, es lo que hay que seguir. Hay que seguir los consejos de los especialistas, de verdad, y tenerlos en cuenta, por supuesto. No quedarse muchas veces con lo tradicional, con lo de siempre, sino que hay que ir probando estas opciones que son más saludables. Y no olvidarse jamás tomar agua, tomar mucha agua. Por ahí nos olvidamos, le prestamos atención a tantas cosas de cuidarme, de comer esto, pero no estamos olvidando de lo más importante, que es tomar agua. Así es, y de esta forma llegamos al final de una nueva emisión de Moviendo el Avispero. Los invitamos a compartir la repetición el sábado por la mañana a partir de las 7:30 y nosotros nos vamos a reencontrar, Dios mediante, dentro de 2 semanas. El próximo jueves es 9 de julio, día de feriado nacional, así que vamos a festejar el Día de la Independencia de nuestro país y luego sí, el otro jueves nos volveremos a reencontrar. Así es, así que bueno, no nos extrañen, pronto estaremos el jueves próximo. Que tengan una buena semana.